Lectura comentada de la Biblia. Nehemías capítulo 7 al capítulo 9. Varón de verdad. Adonicam 666 o 667. Lectura comprensiva. Cántico congregacional. Pacto firmado. En el proceso de organización que llevaba a cabo Nehemías, puso a 2 hombres de su confianza para cuidar las puertas. Recuerden que había amenazas en contra de ellos y les ordenó no abrirlas hasta que el sol calentara. Estas funciones de seguridad eran sumamente importantes en estos momentos en que la prioridad era la urgencia de tratar de reconstruir todos los muros y reorganizar a todo el pueblo. Nehemías tenía toda la autoridad de parte del rey para realizar y tomarse todas estas atribuciones, así que nombró a Hanani, quien era su hermano, y que fue que al principio le informó sobre el estado de la situación en Jerusalén. La iniciativa y el interés mostrado por él lo hicieron calificado para poder gobernar. Y el segundo hombre era Ananías, quien también fue compañero de ellos y líder en Jerusalén, pero algo importante que se menciona aquí es que este era un hombre de verdad. Y la razón es que era un hombre temeroso de Dios. La cualificación de un hombre no radica en su fuerza ni en su posición social y ni siquiera en su conocimiento, sino precisamente en esa cualidad espiritual de un hombre que reconoce la grandeza de Dios y de todas sus perfecciones, de tal manera que se vuelve un hombre temeroso de Dios. Esta centralidad de las características es muy importante en todo líder en la obra de Dios. Dentro de este proceso de reorganización se nos dice que Nehemías encontró la lista de los hombres que regresaron en la primera ocasión junto con Zorobabel y se hace el recuento de toda esa lista, pero aquí hay algo importante en la lista y es que aparentemente varios nombres y cantidades no concuerdan con el que se nos da en el libro de Esdras. Dentro de los varios nombres que se mencionan es el más evidente quizás el hecho de que se mencione a Adonicam y que con él regresaron 666 personas, pero luego en Esdras se menciona que los que regresaron con Adonicam eran 667 personas. Además hay algunos otros nombres que también manifiestan esta circunstancia. Algunos toman esto como una prueba de contradicción. Lo más sencillo aquí, de acuerdo a la premisa de que la palabra del Señor no se contradice, sino que todo en ella se va complementando de acuerdo a una nueva revelación que se va dando dentro de la historia. Entonces concluimos que la lista que se nos menciona en Esdras era una lista preliminar de los que salieron, pero no de los que llegaron, porque en la nueva lista que nos da Nehemías se menciona a la gente que sí entró, y por eso es que podemos pensar que algunos murieron en el camino y otros nacieron también. Por esto es que la lista tiene todos estos cambios. Esdras leyó la palabra de Dios a todo el pueblo y para ello hicieron un púlpito y fue un momento solemne muy importante, pero nos dice que la leía con todo el sentido de tal manera que la pudieran entender. Cuando uno lee la palabra de Dios es sumamente importante no solamente leer la Biblia, sino también entenderla. Uno de los grandes problemas en la mayoría, el por qué no obedecen a la palabra de Dios, es que no se entiende correctamente. Y por eso necesitamos ejercitarnos de manera muy práctica en lo que es una lectura comprensiva. Es decir, una lectura reflexiva que no solamente nos lleve a leer, sino a entender lo que estamos leyendo. Y por supuesto, para eso necesitamos la iluminación y la guía del Espíritu Santo, pero también la atención y el crecimiento intelectual a fin de comprender el significado de las palabras y también de las oraciones. Después de este momento tan especial de lectura, en que todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de Dios, también los levitas mandaron a que todo el pueblo cantara a Dios y que todos lo alabaran, y para ello compusieron un canto muy hermoso que exalta las virtudes de nuestro Dios y que nosotros conocemos muy bien. Dice una parte: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.